Vamos a presentar hoy las alegaciones y el trabajo que vamos a desarrollar desde Más Madrid en relación a los planes del Ayuntamiento de Madrid en torno a las viviendas de uso turístico legal o ilegal en nuestra ciudad. Sabéis que Almeida ha presentado un plan al que ha tenido la desfachatez de llamar Plan Resido y vamos a deshacer un poco algunas de las falsedades que contiene ese plan, vamos a revelar algunas de sus verdades y vamos a proponer las alternativas que desde Más Madrid creemos que tendrían que estar poniéndose en marcha. En primer lugar, decía las falsedades y las verdades. El plan está lleno de literatura, se habla de proteger el pequeño comercio, de proteger el patrimonio residencial de la Ciudad de Madrid, de proteger al inquilino y al residente. De hecho, como decía, lo llaman Plan Reside, nosotros lo llamamos Plan Expulsa porque eso es exactamente lo que va a hacer este plan en Madrid, expulsar a decenas de miles de vecinos de sus hogares. No hay, en primer lugar, en todo el plan ninguna mención, ni una sola mención al principal problema de la Ciudad de Madrid, que son las 17.000 viviendas turísticas ilegales que hoy operan en nuestra ciudad. No hay mención, no hay disposición, no hay un aumento de recursos, no hay ningún aumento de la inversión ni de la inspección, es decir, no hay nada. Las 17.000 viviendas turísticas ilegales que hoy operan a plena luz del día en Madrid seguirán operando sin control, sin inspección y sin ningún tipo de control por parte del Ayuntamiento en un momento de grandísima crisis de oferta y de emergencia habitacional como el que vive nuestra ciudad de Madrid. Es, por tanto, un plan acumulativo. Es un plan aumentativo, no se cierra ninguna de las viviendas turísticas ilegales y se permite la construcción de nada más y nada menos de centenares de miles de pisos turísticos legales más, sin ningún tipo de límite a su puesta en marcha. Ahora iremos con esa cuestión. Como decía, el 98% de la oferta presente en la Ciudad de Madrid ahora mismo es ilegal. Cuando decimos Almendra Central no nos referimos al centro de Madrid, nos referimos a Chamberí, nos referimos a Salamanca, nos referimos a Retiro, nos referimos a Arganzuela, nos referimos a muchos barrios de Madrid que hoy están absolutamente saturados por el crecimiento de estos pisos turísticos ilegales, para los que, como digo, no hay ningún plan. Cuando Almeida presentó el comienzo de este plan, hace 10 meses, desde que lo ha presentado, han llegado a haber 1.000 viviendas turísticas ilegales más en la ciudad de Madrid, así que tenemos un problema grave de indisciplina para el que el Ayuntamiento no tiene, como digo, ningún plan. Si siguiéramos los ritmos actuales de cierre o de inspección de las viviendas turísticas ilegales, tardaríamos 4 décadas en cerrar los pisos turísticos ilegales que hay hoy en la ciudad de Madrid. ¿Qué pretende hacer Almeida ante esta evidente realidad? Bueno, pues nada más y nada menos que convertir 315.000 viviendas, que hoy son hogares de familias, en viviendas de uso turístico legal. Es decir, 10.000 edificios de los hoy existentes en Madrid podrían convertirse de la noche a la mañana en edificios completos de viviendas de uso turístico legales. ¿Por qué? Porque el plan de Almeida permite la transformación de edificios residenciales con algún tipo de protección, 1, 2 o 3, en la Almendra Central de Madrid, es decir, la transformación en edificios turísticos del 64% del parque inmobiliario de la Almendra Central de la Ciudad de Madrid. Como decía, de los casi 15.000 edificios turísticos residenciales se pueden convertir en turísticos 10.000 de estos edificios, lo cual afectaría a 315.000 viviendas potenciales en la Ciudad de Madrid. Como decía también al principio, este plan no tiene ningún límite, no establece un límite a los edificios completos que pueden transformarse en edificios de uso turístico, lo cual evidentemente solo va a profundizar en la turistificación de nuestra ciudad al asociar la rehabilitación potencial del patrimonio con la capacidad de transformación del uso residencial al uso turístico en Madrid. La zona central de Madrid es además especialmente vulnerable a esta turistificación porque es en la zona centro donde se concentran más edificios de propiedad residencial, más edificios de propiedad vertical, decía, y más viviendas en alquiler. Edificios de propiedad vertical significa que son edificios de un solo propietario que, por tanto, tienen mucha capacidad para transformar el uso con una sola decisión del propietario o del conjunto de los inversores que tienen esa empresa, esa SOCIMI o ese fondo de inversión. De hecho, es lo que estamos viendo en muchos de los procesos de desalojo que estamos sufriendo en el centro de la ciudad de Madrid, que son edificios precisamente de propiedad vertical. ¿Cuántos edificios son estos edificios en la Almendra Central de Madrid que podrían convertirse en edificios turísticos legales de forma casi inmediata desde que este plan se apruebe? Pues son 1.200 edificios los que tienen algún tipo de protección en la Almendra Central y un propietario único. Es decir, 26.000 hogares que hoy son hogar de familias, de jóvenes o de vecinos madrileños o extranjeros que residen en nuestra ciudad podrían convertirse, repito, de forma casi inmediata en viviendas de uso turístico.
Para compensar esta evidente turistificación del plan Expulsa que ha propuesto Almeida, intentan incorporar una compensación según la cual los equipamientos privados, las dotaciones privadas en la Almendra Central pueden convertirse en alquiler asequible o en edificios de co-living. Para que nos entendamos rápidamente, estamos hablando de los colegios concertados o las residencias de mayores privadas o concertadas que prestan servicio en el centro de Madrid y que podrían convertirse en negocios mucho más lucrativos, convirtiéndose en residencias de estudiantes o en co-livings para personas de alto poder adquisitivo. Esto ya está sucediendo en el distrito centro, en Malasaña, por ejemplo. Hemos visto en la calle Puebla o en la calle Corredera Baja de San Pablo cómo lo que antes era una residencia de mayores o un colegio concertado es hoy un hostel directamente o una residencia de estudiantes, es decir, negocios mucho más lucrativos. Por otra parte, es imposible que esta parte del plan compense la transformación de edificios completos del uso residencial al uso turístico porque el número total de edificios que podrían transformarse en este tipo de uso no llega a 200. Si medimos las distintas medidas, ¿no?, los distintos números, estamos hablando de 10.000 edificios frente a 200, creo que es evidente que no hay compensación posible. Al contrario, lo que se está haciendo es facilitar un uso más lucrativo, un negocio más lucrativo a los dueños de esos colegios o de esas residencias. Claro, por último también, como decía, el plan divide la ciudad en dos grandes zonas, una zona central, la Almendra Central, con los distritos que la incluyen, que se convertiría, digamos, en el espacio de negocio prioritario para grandes inversores, grandes especuladores, los fondos de inversión, los bancos, las personas o empresas que tienen grandes capitales, y lo que está fuera de la Almendra Central para inversores medianos que puedan tener pues, 10, 15 o 6 viviendas de uso turístico, pero no tengan el capital necesario e inminente, digamos, para comprar un edificio completo en el centro de Madrid. ¿Qué van a hacer esos inversores? Con un efecto de desplazamiento muy grande de la presión sobre los locales comerciales desde el centro, donde deja de permitirse la transformación en viviendas de uso turístico, hacia fuera de la Almendra Central. Bueno, pues como digo, una presión muy grande desde ese centro hacia fuera de la Almendra Central, con una previsión de un 55% de los locales exteriores, que hoy son locales comerciales fuera de la Almendra Central, más de 66.000 locales comerciales podrían estar afectados, potencialmente podrían convertirse en viviendas de uso turístico, porque la regulación solo impide que esto se produzca dentro de la Almendra Central y en lo que llaman ejes comerciales de la Ciudad de Madrid. Para que nos hagamos una idea de su visión estrecha de esos ejes comerciales, en Carabanchel, un distrito de 200.000 habitantes, el eje comercial se circunscribe solo a la calle General Ricardos. Es evidente para cualquiera que viva en Carabanchel que hay muchos ejes comerciales pequeños en este distrito que podrían convertirse completamente en viviendas de uso turístico. Repito la cifra, el 55% de los locales exteriores, en planta baja, 66.000 locales comerciales que van a sufrir una enorme presión para aumentar su rentabilidad. Es decir, este plan no soluciona ninguno de los problemas que tiene Madrid, los va a acrecentar de forma notable y grave. Si hoy vemos con cada vez más preocupación cómo las noticias sobre cómo un bloque y otro bloque y otro bloque van sucumbiendo a la presión de socimis, de grandes capitales y de fondos de especulación que tienen el único objetivo de aumentar su rentabilidad y que para conseguirlo no tienen ningún empacho en expulsar a familias que llevan 90 o 150 años viviendo en sus casas. Antes de ayer estábamos en Tribulete, donde una señora nos decía que sus abuelas habían nacido en ese mismo bajo en el que ella vivía ahora. Y su fin está cerca porque depende de que ese fondo finalmente consiga expulsarla de una casa en la que lleva viviendo su familia desde hace 3 generaciones. Esto, que hoy es una noticia aquí, otra aquí, otra aquí, tenemos una cada semana y estamos hablando por ahora de una veintena de bloques en Madrid, puede convertirse en un problema de dimensiones mucho más grandes. Estamos hablando, repito, de miles de posibles viviendas afectadas, de miles de residentes posiblemente afectados, de una expulsión premeditada de los vecinos y los residentes de Madrid para hacerle sitio al capital y a los turistas que quieran venir a nuestra ciudad. Es un plan premeditado que lo que quiere es expulsarnos de nuestras casas y que nosotros desde Más Madrid no vamos a permitir. Presentamos, por tanto, las alegaciones técnicas, 5 alegaciones técnicas a este plan de expulsión de los vecinos de Madrid. Queremos que antes de cualquier nueva regulación sobre las viviendas de uso turístico y el uso de hospedaje en Madrid, primero se
se haga efectivo el cese, la clausura inmediata de las 17.000 viviendas turísticas que operan hoy sin disponer de una licencia de actividad y de funcionamiento en un plazo de no más de un año. Es lo mínimo y lo primero que tenemos que hacer, controlar el problema en Madrid, cerrar las 17.000 viviendas de uso turístico ilegal que hay en Madrid, y eso está en manos de Almeida, que es el único responsable de esta economía, de este negocio económico sin ningún tipo de control. Y también queremos que se prepare un nuevo estudio económico que evalúe el impacto de la propuesta de modificación del plan general en el precio de venta y alquiler de la vivienda en Madrid. No podemos actuar sobre el mercado turístico sin pretender que va a tener una afectación directa sobre el precio de la vivienda en Madrid. De hecho, la presencia durante estos 5 años y el crecimiento de las viviendas de uso turístico ilegal en Madrid ha provocado un aumento de los precios del alquiler en Madrid, porque ha reducido notablemente la oferta de las casas disponibles en Madrid. Hay una relación directa entre esas casas, que antes eran hogares y casas, y hoy son hoteles ilegales. Y el efecto evidente es que, desde que Almeida es alcalde de Madrid, el precio del alquiler ha subido en Madrid un 50%, nada más y nada menos. Por tanto, vamos a llevar estas alegaciones, también todas las herramientas institucionales a nuestro alcance, en el Pleno, en todos los distritos. Vamos a sacar campañas también en todos los barrios de Madrid para explicar cuál va a ser la afectación de este plan, desde Villaverde hasta Chamberí. Vamos a volver a llevar al Pleno una proposición para blindar el uso residencial del parque de viviendas de la ciudad, modificar las normas zonales previstas en el plan general y limitar sustancialmente la implantación del uso terciario en edificios con uso residencial. Haremos también una ronda de encuentros y de iniciativas con los actores de la sociedad civil interesados o preocupados por este tema, con las asociaciones de vecinos, organizaciones, los colegios profesionales, todo aquel que tenga algo que decir en este plan que va a tener muy malas consecuencias para la ciudad de Madrid. Y también vamos a valorar posibles acciones judiciales para impedir que este plan se aplique en Madrid y para, por tanto, tratar de garantizar el derecho constitucional a la vivienda en la ciudad de Madrid.